Buenas tardes, hoy voy a hablar acerca del libro de David Bushnell, Colombia, una nación a pesar de sí misma. Más específicamente el capítulo número 4, La Nueva Granada Independiente. Este video va dirigido a la Universidad Militar Nueva Granada, más específicamente a la carrera de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos para la asignatura de Derecho Constitucional Colombiano dirigido por el docente John Harold Rosso Rivera. Los integrantes de este video explicativo son Daniel Efraín Castro López, Miguel Ángel Ardila y Juan Esteban Chingala. La Nueva Granada Independiente, un Estado nacional, no una nación. La República de la Nueva Granada se afanó por equiparse con una constitución formal y una serie de instituciones políticas liberales hasta la mitad del siglo, con excepción de la muy confusa Guerra de los Supremos 1839-1842. Estableció un récord de estabilidad que superó a la mayoría de los países de América Latina. No obstante, la estructura política solamente afectó la vida de una reducida minoría de la población. Incluso para los que participaban activamente, la nación como entidad abstracta significaba todavía menos que la provincia o las regiones en que vivían, y adelantaban sus asuntos profesionales y de negocios. La Nueva Granada no solamente adolecía de una débil unidad política, estaba dolorosamente marcada por el subdesarrollo social y económico, más precisamente por la pobreza extrema y el estancamiento. Prolongación de la economía colonial. Los más obvios obstáculos para la integración y el desarrollo económico de la Nueva Granada eran las dificultades y los costos del transporte de una provincia a otra, e incluso algunas veces dentro de las mismas provincias. Las carreteras que permitían el acceso de carretas existían solamente en los alrededores de Bogotá y otras ciudades. En la mayor parte de la Nueva Granada, la necesidad del comercio y la resistencia no era todavía prioritaria, precisamente porque la topografía del país era tan quebrada. Cada uno de los principales núcleos de población del interior tenía acceso a un espectro completo de zonas ecológicas, en las cuales tanto los cultivos tropicales como los de clima templado se daban con facilidad. Las artesanías básicas también existían en todas partes, aun cuando, por ejemplo, el comercio interno de textiles se había practicado desde los tiempos de la colonia. El comercio de importación se vio afectado por los mismos problemas. En regiones diferentes a la costera, los costos del transporte hacían imposible vender objetos que no fueran de lujo, para los cuales había muy poca demanda. Los textiles importados constituyeron una excepción parcial, ya que los avances de la Revolución Industrial Europea redujeron notablemente los costos de las telas. Aparte de esto, la participación de la Nueva Granada en los mercados mundiales fue la pobreza de sus finanzas públicas, puesto que el comercio con el extranjero no solo era más fácilmente grabable que otras actividades, sino que constituía una de las pocas fuentes potenciales de ingreso verdaderamente significativas. A pesar del contrabando, los derechos de aduana eran la fuente más lucrativa para el gobierno y llegaron a constituir el 29% del total recolectado en 1836. Primeros pasos hacia la formación de la nación. Teniendo en cuenta la escasez de recursos y la falta de articulación entre las regiones, tanto la labor de preservación del orden como la de mantenimiento de un mínimo de servicios públicos en la independiente Nueva Granada amilanaban a cualquiera. Para empezar, ni siquiera estaba claro cuál era la extensión del territorio a gobernar. Durante algún tiempo, las autoridades de Bogotá continuaron usando el nombre de Colombia y gobernaban, en teoría, según lo dispuesto en la Constitución de 1830, la cual supuestamente habría resuelto los problemas que obstruían la unión de la Gran Colombia. Por otra parte, la primera constitución de la Nueva Granada entró en vigencia en 1832. El documento era un poco notable, más bien similar a la constitución de la Gran Colombia, aunque claramente liberal y republicana. La nueva carta resultaba poco democrática. De nuevo se restringió el derecho al voto con requisitos económicos que excluían a la mayoría, una cantidad mínima de propiedades o ingresos anuales. Se admitió que los progresos en la enseñanza eran muy escasos y por ello se amplió hasta 1850 el plazo para el requisito del alfabetismo, que en 1821 se había fijado para 1840. La nueva constitución también moderó el extremado centralismo de la anterior, las asambleas elegidas a nivel provincial, que en los tiempos de la Gran Colombia solamente servían para redactar peticiones y actuar como colegios electorales. Además de redactar una constitución, la convención restauró algunas de las medidas reformistas de la Gran Colombia que Bolívar había rechazado o suspendido durante su dictadura. Se reafirmó la supresión de los conventos menores, excepto los de Pasto, pues la medida podría empujar a los ultraconservadores habitantes de la región a considerar una vez más la anexión al Ecuador. En el texto de la Constitución, la convención incorporó una reforma que los liberales del decenio anterior no se habían animado a imponer.
Por otra parte, el gobierno provisional llevó una cuota general de oficiales que habían servido a Urdaneta, disminuyó aún más el tamaño de la institución militar y asembró el germen del descontento entre las víctimas de la purga, quienes causarían serios conflictos en los años siguientes. El mismo mes, Santander se posicionó como presidente en Bogotá. Inicialmente ocupó su cargo de manera provisional, pero en 1833 comenzó un periodo regular de 4 años, para el cual fue elegido por una mayoría abrumadora bajo las normas de la Constitución de 1832. Como presidente de la Nueva Granada, Santander exhibió casi todos los rasgos con que se había dado a conocer como vicepresidente de la Gran Colombia. Conservaba el interés por los detalles administrativos, la misma preocupación por la letra, si bien no siempre por su espíritu de la Constitución y la misma tendencia a fulminar a sus detractores a través de artículos anónimos en periódicos. Puesto que la Constitución de 1832 establecía que el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas debía hacerse por ley del Congreso, este último compartió el crédito de la reducción del gasto militar. En esta materia el Congreso se guiaba por consideraciones fiscales, por la permanente desconfianza hacia los antiguos seguidores de Bolívar y por cierto desdén evidente en las clases altas hacia los militares, a quienes consideraban carentes de las calidades de cuna y educación para desarrollar en la sociedad y la política. Si bien no existían mayores desacuerdos entre Santander y el Congreso en cuanto a la reducción del gasto bélico, no siempre concordaban en otros asuntos financieros. Cuando el Congreso abolió definitivamente la alcabalá, tuvo que hacerse por encima del veto presidencial. Santander no objetaba la intención de eliminar el gravoso impuesto, pero creía que el tesoro de la nación no estaba todavía en condiciones para prescindir de él. Por otra parte, Santander estimuló la educación primaria y las nuevas escuelas secundarias y se ocupó personalmente de ellas, asistiendo a sus actos públicos. También volvió a instaurar el controvertido Plan de Estudios de la Gran Colombia, de manera que Jeremy Bentham y otros escritores de ortodoxia cuestionable retomaron el pensum. Aunque Bentham y el Plan de Estudios molestaban a muchos clérigos, el gobierno de la Nueva Granada fue el primero de Hispanoamérica en entablar conversaciones diplomáticas con el Vaticano. La Guerra de los Supremos y el surgimiento de los partidos. En la mitad de su periodo presidencial, Márquez tuvo que enfrentar una insurrección revolucionaria confusa y muy contradictoria, pero que tuvo importantes repercusiones en el sistema político del país. La chispa que la inició fue la decisión tomada por el Congreso en 1839 de suprimir los conventos menores de Pasto, que hasta entonces habían escapado a los efectos de la ley aprobada por la Convención. Estos conflictos hicieron que se generaran los dos partidos tradicionales de Colombia, el Partido Conservador y el Partido Liberal. Como organizaciones formales, los partidos evolucionaron solamente a partir de la segunda mitad del siglo XIX y solo hasta el siglo XX se establecieron de manera permanente. De igual manera, aún antes de la Guerra de los Supremos, los activistas políticos habían conformado organizaciones ad hoc y redes de correspondencia para las elecciones. Entonces, la Guerra Civil de 1839-1842 constituyó un hito porque en ella los bandos se alinearon sólidamente según patrones que serían duraderos. Sin embargo, tales patrones no son fáciles de definir. Como ya se dijo, el conflicto entre Santander y Bolívar y sus respectivos seguidores durante la década de la Gran Colombia anticipó hasta cierto punto la posterior división entre los partidos. En cualquier caso, ambos partidos eran multiclasistas y cubrían todo el territorio nacional, y a pesar de todas las diferencias en la pujanza relativa de un renglón a otra y de los estragos que causaron a veces sus disputas, los partidos eran una de las pocas fuerzas unificadoras en una nación dolorosamente fragmentada geográfica y culturalmente. Con esto terminamos la exposición del libro de David Bushnell, Colombia, una nación a pesar de sí misma, más específicamente el capítulo 4, La Nueva Granada Independiente. Espero a todos les haya quedado claro el tema. Muchas gracias por su atención.